Buenas tardes, como cada mes me alegra saludaros a todos los que estáis al otro lado, a nuestra fiel audiencia del capítulo de Madrid del PMI y de nuestros capítulos aliados en Latinoamérica de Buenos Aires, Nuevo Cuyo, Montevideo, Cajamarca, Santa Cruz, Asunción y los nuevos capítulos aliados de Venezuela y Guatemala. También saludamos al resto de capítulos de Latinoamérica invitados a esta ponencia y a todos los que nos estáis hoy escuchando desde España o desde cualquier otro rincón del mundo. Os agradecemos vuestro interés y asistencia. Soy Rafa Pagán, voluntario del área de webinars y junto con nuestro responsable de área, Jesús Vázquez, y nuestro equipo formado por José Barato, Ninfa Muñoz y Eva Vecino, tenemos el placer de presentaros la interesante ponencia de Enrique Daniel Aparicio Ampuero, El Triángulo del Talento del PMI, una visión desde la cruzada de Alejandro Magno. Ante todo, muchas gracias, Enrique, por el tema que nos presentas. Somos hoy 247 inscritos a la ponencia desde diferentes países. Muchas gracias a todos. En esta ponencia, Enrique Aparicio nos presentará momentos destacables de la vida de Alejandro Magno, referenciando los tres aristas del triángulo del talento, elementos que repasan conceptos de la guía del PMBOK sexta edición. El webinar resume un relato de 4 partes, de las cuales se obtienen 4 reflexiones sobre la dirección de proyectos, eventos previos al nacimiento, el crecimiento hasta sus 20 años, la conquista de Persia y el intento de conquista de la India. Considerando el tiempo definitivo para desarrollar el webinar, Enrique hará énfasis en la conquista de Persia, dejando la posibilidad de realizar otros eventos para completar esta interesante saga. Enrique es ingeniero industrial, magíster en preparación, evaluación social y gerencia de proyectos. Además, PMP certificado. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional y desde el año 2015 desempeña adicionalmente la docencia de posgrado, promoviendo las buenas prácticas del PMI y realizando conferencias a nivel internacional. Es promotor del emprendimiento social Ludoteca, diseñado para recopilar y difundir prácticas lúdicas para mejorar la enseñanza de adultos. Además, continuamos con nuestro episodio 10 minutos con, en este caso, con Luis Eduardo Reyes Plasencia, mentor y líder del grupo de transformación digital de PMI Madrid. En ese espacio, Luis nos va a contar cómo, con su comprometida y entusiasta labor en el capítulo. Antes de comenzar la ponencia, quiero comentaros que la asistencia a este webinar supone la obtención de una PDU 0,5 técnica, 0,25 en estrategia y 0,25 en liderazgo. El reporte de dicha PDU debe ser gestionado bajo la responsabilidad de cada participante. No obstante, os llegará un email con las instrucciones necesarias para reportar dicha PDU y su código correspondiente. Podéis ir dejando vuestras preguntas en nuestra plataforma para que Enrique responda a las cuestiones planteadas. En breve también tendréis disponible la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube, al que podéis acceder también desde la web del capítulo. Comenzamos entonces con Luis Eduardo Reyes. Te cedo la palabra, amigo. Un placer saludarte y escucharte cuando quieras. Luis. Gracias, Rafa, por la introducción. Y bueno, comentar a todos que es un placer estar apoyando en el capítulo de Madrid. Saludaros también a todos los capítulos aliados y a todos los asistentes al webinar. Bueno, ¿quién soy? Bueno, estos 10 minutos, de alguna manera, que se han organizado a través de los webinars, tiene el objetivo de hacer cercano la gente que conforma la junta directiva, ¿no? Dentro de la estrategia de justamente de que las labores que estamos dando nosotros, ¿no? Bueno, poner presentaciones y menos lo voy a hacer ahora, solamente 2 líneas respecto a mi profesión, ingeniero informático de carrera, ¿vale? Con las 2 certificaciones de PMI, PMP y la PBA de análisis de negocio. Y actualmente trabajo en Santa Lucía Seguros como project manager, ¿no? Relacionado al PMI, soy miembro desde el 2006, ¿vale? ¿No? Voluntario desde PMI Madrid, desde 2008, el año que vine a radicar en este país, ¿vale? Y desde abril de 2019, gracias a la elección de vosotros, de los socios de PMI Madrid, soy parte de la Junta Directiva en cargo de vocal, ¿no? Dentro de la Junta Directiva se compone de varios roles y bueno. Disculpa, Luis, creo que tenemos algún problema con tu sonido. Con el brazo social del PMIF, del PMI, ¿no?
También puntuar de que en mi trayectoria como voluntario del PMI Madrid, antes de conformar ser miembro de la Junta Directiva, estuve trabajando en el grupo de 6-7 años de conformación. Y me ha dado pie también a coger este rol de liaison con mayor confianza, ¿no? También, aparte, soy sponsor del grupo de voluntariado de vida social, que involucra todo lo que es la rama filantrópica del PMI y del recién formado grupo de interés de transformación digital, ¿no? Aparte, una de mis labores es ser responsable de la web y el boletín, y fui el project manager del programa de adopción temprana del PMI, ¿no? Es uno de los capítulos, ¿vale? Que es una tampoco. Luis, no podemos oírte bien. Creo que tienes un problema con el micrófono, Luis. Pero yo me quiero focalizar en las tres cosas, ¿no? Que es la parte de ser sponsor del grupo de voluntariado social y transformación digital, y la responsabilidad de la web y el boletín. Luis, te decía, creo que no te vemos bien. ¿Sí se oye? A ver. No, creo que tenemos un problema con tu micro y no me están indicando los compañeros, los asistentes, que no pueden oírte. A lo mejor ahora, a ver, inténtalo. Para confirmarme si se me oye, por favor. Sí, se te oye ahora un poco mejor, pero antes se te oía muy entrecortado. No, falla el audio. Luis, voy a pedirte que le cedas la palabra a Enrique, porque no podemos oírte. Si eres tan amable. Adelante, Enrique, muchas gracias. Lo dejamos para la siguiente semana, Luis. No vamos a dejar de contar con tu participación. Muy interesante lo que nos querías contar. Así que te invito a que te unas con nosotros al próximo webinar. Muchas gracias, amigo. Adelante, Enrique, cuando quieras. De acuerdo, Rafa. Primero quiero confirmar si me copias bien, si me están copiando bien el audio. Fuerte y claro, fuerte y claro. Bien, vamos a empezar entonces con la exposición. Suele ser un poco más largo esto, así que he tratado de generar un resumen para los 40 minutos que tenemos planificados. Básicamente vamos a girar en torno a cuatro pilares. Lo que ocurre antes del nacimiento de Alejandro, ¿no? Como podemos ver en la agenda. Una vez que nace hasta sus 20 años, le he llamado a esa etapa el desarrollo de un líder. Después viene la conquista de Persia como tal y después la caída. Bien, esta lámina, en realidad la voy a explicar un poco. Ahí en la imagen de fondo están viendo el oráculo de Delfos. En ese tiempo se solía consultar al oráculo por dónde se iba a ir, qué se iba a hacer, como una especie de centro para poder ver el futuro. Este oráculo para nosotros va a representar los momentos claves para poder determinar. Por eso es que he utilizado esta imagen como primera imagen para poder abordar el tema. Bueno, empecemos con los elementos previos al nacimiento. Para poder abordar los elementos previos al nacimiento, evidentemente tenemos que ponernos en una perspectiva. Y fíjense que estoy empezando a hablar de perspectivas, porque este va a ser uno de los temas centrales en esta primera parte. Hay muchos historiadores que abordan la vida de Alejandro Magno. Nosotros vamos a tomar la perspectiva y el relato de Plutarco, y básicamente de su libro Vidas Paralelas, donde en una parte del libro habla y describe lo que fue la biografía de Alejandro Magno. Si alguien está un poco más interesado en el tema y ve otras perspectivas, pues evidentemente van a encontrar que algunos relatos podrían diferir de lo que toquemos acá. Sin embargo, aquí vamos a tomar la común aceptación, que va a ser la perspectiva de Plutarco,
y de vidas paralelas, nuestra base. Y por otro lado, para el análisis de lo que es dirección de proyectos como tal, pues nos ponemos del lado de la guía como era de esperarse, ¿no? Entonces la guía en su 6ª edición va a ser en definitiva el otro libro que vamos a contrastar para poder definir por dónde va la temática. Ahora bien, cruzamos estos dos libros y de tantos líderes, tantos personajes que aparecen en el contenido de vidas paralelas de este libro, ¿por qué tomar a Alejandro Magno? ¿Por qué centrarnos en él? En la historia hay muchos líderes, Napoleón, el mismo Jesús, son líderes que han hecho un antes y un después a la historia. Un poco lo que motiva a que estudiemos a Alejandro Magno es la trascendencia que tuvo en ese mundo. No se olviden que cuando hablábamos de Alejandro Magno, en ese entonces, antes de que nazca Jesús, estábamos hablando de una persona que tenía influencia de dioses, vamos a ver más adelante eso, que era una especie de semidios, que era una imagen muy representativa, que definitivamente ha cambiado la forma en la que se veía el mundo, y sobre todo que era un líder que hasta el día de hoy inspira análisis. Y esta última parte es la que quisiera que se lleven del webinar, que un poco de lo que vayamos a describir y la analogía y relación que hagamos con los primeros capítulos de la guía, les sirva como una punta de lanza para hacer un análisis, una inspiración que les permita ampliar el horizonte y poder aplicar algunas tácticas muy específicas de su campaña, algunos elementos de su vida que pueden ser muy vigentes. Entonces, esa ha sido la motivación principal por la que tomamos a Alejandro Magno. Además que Alejandro ha sido estudiado también por Napoleón, por ejemplo, y ha sido una inspiración para muchas personas que quieren ser líderes. Entonces, si vamos a tocar este tema de liderazgo como una de las aristas del triángulo del talento, consideraba que evidentemente Alejandro iba a ser un buen punto de partida. Y por el lado de la guía del PMBOK Guide, básicamente nos vamos a centrar en los 3 primeros capítulos. Bien podríamos hacer una analogía de toda la guía, las 10 áreas de conocimiento y contrastar con diferentes momentos. Sin embargo, eso daría que esto sea demasiado amplio, así que vamos a sesgar y vamos a concentrarnos en los 3 primeros capítulos. Capítulos que hablan de, primero, definiciones, segundo, del entorno que influencia al proyecto y tercero, del rol del Project Manager. Entonces, son 3 elementos que nos van a ayudar a hacer un análisis de la vida de Alejandro Magno y algunas cosas que vamos a descubrir que podrían estar relacionadas con lo que deberíamos hacer. Bien, empecemos entonces la historia. La historia empieza, seguramente esta imagen les puede ser familiar, desde la película 300, y todo esto empieza ahí. ¿Por qué he querido empezar mucho antes del nacimiento de Alejandro? Básicamente porque estamos hablando de Grecia, nos estamos situando en ese periodo antes de Cristo, unos 300 y pico años antes de Cristo, y justamente ahí los persas arrasan, ¿no? Invaden Grecia. Lo que eran las polis de Grecia son invadidas por Persia. Y Persia despierta en ese momento un sentido de equilibrio, un sentido de volcar la balanza. Grecia no es un pueblo guerrero, ¿sí? Nunca la historia nos habla de que Grecia sea un pueblo guerrero, pero sí es un pueblo que busca el equilibrio. Y desde ese entonces, desde la batalla de los espartanos, donde mueren los 300 hombres en el Anábasis, Grecia empieza a despertar un sentido de equilibrio. Necesitamos equilibrar las cosas, necesitamos dar la vuelta a la balanza. Y este primer elemento bien lo podríamos tomar como lo que en nuestra guía referimos al caso de negocios, un factor de viabilidad para una campaña. Si nosotros no hubiéramos tenido esta conquista de Persia, Grecia jamás hubiera tenido la necesidad de invadir a Persia, ya que no era un pueblo guerrero y tampoco era un pueblo expansionista. Pero nace su sentido de expansión y de conquista a raíz de esta batalla de los 300 hombres. Pero claro, pasa mucho tiempo después de la batalla de los 300 hombres hasta que se llega a materializar en un concepto. Y Grecia formaliza dentro de todas sus polis el esquema de necesitamos recobrar
Persia. Necesitamos conquistar Persia, pero no por un sentido guerrero y avasallador o de conquista de todo el mundo, sino por un sentido fundamentalmente de equilibrio. ¿Y por qué hace esto Grecia? ¿Por qué esto nace en Atenas? Básicamente porque quieren definir una visión común para todas las polis. Grecia, la antigua Grecia, en realidad era un conjunto de varias polis, varias ciudades, que se alineaban a una perspectiva de pensamiento que nacía de Atenas. Ciertamente, al ser tan plurales, era muy difícil que puedan tener un objetivo común y una visión común. Entonces, estas batallas les dan un axioma, les dan una forma de pensamiento, una definición fundamental para que una campaña pueda llevarse adelante. Pensemos ahora qué pasa en nuestros proyectos. Nuestros proyectos necesitan, y nos los dice el capítulo 1, definiciones. Desde qué es un proyecto, qué es éxito. Hola. Adelante, adelante. Estamos aquí en la escucha. Escúchame, me salió un mensaje de haber perdido el sonido. Adelante, adelante. Ricky. Perfecto. ¿Hasta dónde me siguieron? Pues hemos perdido a lo mejor 30 segundos o 40 segundos. Perfecto. Entonces, estábamos haciendo la analogía con lo que es la guía. Y en la guía partimos justamente hablando de las primeras definiciones. ¿Qué es un proyecto? ¿Qué es éxito en un proyecto? ¿Cuáles son las restricciones para este proyecto? ¿Cuál es el contexto de iniciación? ¿Cuál es el código de ética al que se adscribe el proyecto? Y todos estos elementos que los podemos ver en el capítulo 1, en realidad son muy parecidos a estos elementos que se van forjando en la antigua Grecia, elementos de definición para darnos a todos una visión común, lo cual nos hace pensar que evidentemente la guía, ya de manera sistemática, está describiendo lo que había pasado miles de años antes, ¿no? Con los espartanos, con la antigua Grecia y demás, de empezar a darnos una visión común de lo que tenemos que hacer. Ellos le llamaban, los sofistas le llamaban a esto axiomas. Necesitamos axiomas que unifiquen nuestro pensamiento, decían. Nosotros le llamamos buenas prácticas comúnmente aceptadas. Necesitamos buenas prácticas comúnmente aceptadas en la organización que nos permitan generar definiciones preliminares para poder llevar con éxito nuestro proyecto. Y estos elementos, ojo, que no dependen del líder que va a venir. Si estamos hablando de un PM, no tiene nada que ver con el PM que va a venir, con Alejandro Magno, que todavía ni estaba planeado en estos momentos. Forma parte de un contexto, de un entorno que tiene que definir su perspectiva de acción. Y justamente esta imagen representa muy bien lo que son las perspectivas. Y cuando hablamos de perspectivas, en realidad tenemos que estar conscientes que nadie tiene la razón, sino que todos tenemos una razón. Y de lo que se trata es de llevar a las personas hacia la misma perspectiva para que los proyectos avancen. Justamente lo que hizo Grecia, claro, muchos años, pero lo hizo finalmente, es llevar a todas las polis hacia una misma perspectiva y un mismo concepto que era búsqueda del equilibrio a través de la conquista de Persia. Y todas las polis venían trabajando sobre ese concepto. Ya decíamos que ese podría ser el análogo a nuestro caso de negocios, donde nosotros jalamos desde la estrategia una viabilidad para dar el proyecto, para darle curso al proyecto. Sin embargo, Grecia no podía hacer efectiva esta campaña aún, porque además necesita un segundo concepto que el libro lo trabaja y lo maneja y lo expone, para mi gusto, extremadamente bien, que es el plan de gestión de beneficios. No basta con darle viabilidad y una visión estratégica a algo para que funcione. También es necesario que desde la otra perspectiva se cuantifiquen y se distribuyan los beneficios. ¿Qué va para quién y cómo y cuándo? Cuando empiezas a generar esa visión y aterrizas ese objetivo estratégico en esa plena distribución, pues te das cuenta que realmente el objetivo puede ir adelante o no puede ir adelante, o el proyecto tiene un futuro prometedor o no. Claro, en la antigua Grecia esto no ocurrió hasta el nacimiento de Alejandro Magno, porque en el periodo previo todas las polis querían el beneficio para sí mismas y veían un beneficio económico. No nos olvidemos que Persia era un imperio riquísimo
Y eso también llamaba la atención y le hacía brillar los ojos a todos los reyes que estaban alrededor. Entonces, obviamente, cada quien decía, ok, yo conquisto Persia, pero me quedo con el tesoro. Y eso hacía que Grecia no pueda romper o abordar este concepto de equilibrio. Ya tenían su caso de negocios, ya tenían su visión estratégica, la habían trabajado, la habían socializado, ya existía el sentimiento. Gran parte del trabajo que iba a hacer Alejandro Magno ya estaba calado en las personas, pero lo que les faltaba era la segunda pata, la pata que nosotros llamamos el plan de gestión de los beneficios, la distribución de qué va para quién y en qué medida. Eso es lo que nos faltaba para completar la ecuación. Evidentemente, lo que nos faltaba viendo esta imagen era llevar a todos hacia la misma perspectiva para que todos vean lo mismo. Veamos que okay, el beneficio se distribuye aquí y así lo vamos a empezar a hacer. Bien, antes del nacimiento también nos tenemos que referir a los padres de Alejandro Magno, ¿no? Ya nos estamos acercando un poco al nacimiento del protagonista de la historia y vamos a empezar con la madre de Alejandro, Olimpia. Olimpia, una mujer que se la relacionaba con la hechicería, se la relacionaba con lo místico, se la relacionaba con un mundo sobrenatural, muy importante para la época, pues los griegos eran muy supersticiosos y los macedonios, claro, al ser parte de Grecia, también tenían esta cultura y sentían que algo especial aportaba la madre de Alejandro en la vida de este. Y evidentemente todo lo que giraba en torno al aspecto maternal que tiene Alejandro Magno, pues se relaciona con lo místico. Este elemento místico, en nuestra analogía, definitivamente se relaciona con los factores ambientales, los llamados Fs en el libro. Los factores ambientales, tanto internos como externos, hacen un contexto para que el líder que van a ser pueda desenvolverse de manera óptima. Tiene, por así decirlo, vientos a favor por ese lado. En una cultura muy supersticiosa, el tener una madre que dice tener una aproximación con los dioses, pues va a jugar como una ventaja significativa para que Alejandro Magno más adelante pueda tener una presencia muy fuerte frente al ejército y frente a todo lo que es Macedonia y más aún frente a lo que es Grecia. Inclusive, este efecto sobrenatural que aporta su madre en su vida, solamente desde la perspectiva de los factores ambientales y culturales, lo llega a posicionar, cuando llega a Egipto, como un dios. Porque evidentemente él tenía esos aires sobrenaturales y los reconoce y los aprovecha. Por otro lado, tenemos que ver al padre de Alejandro, Filipo II, quien podríamos decir que aporta en la vida de Alejandro lo que venimos a llamar en la guía, en el capítulo 2, los activos de los procesos de la organización, le da toda la normativa, todo el know-how, todo el conocimiento para que éste pueda desarrollarse. Y existe un reino, evidentemente Alejandro como príncipe nace en un reino que le permite desarrollarse de manera plena. Por lo tanto, Filipo no solo le otorga a Alejandro una estructura organizacional que le va a permitir ser rey, que le va a permitir gobernar, sino también le otorga los activos de la organización y las bases cognitivas para que éste pueda desarrollarse más adelante. Entonces, definitivamente todo lo que es el capítulo 2, como algo previo al nacimiento de Alejandro Magno, pues lo vamos a ver justamente en estos momentos, cuando hablamos de la madre y el padre de Alejandro. Un poco resumiendo esta primera parte, podríamos concluir que los dos primeros capítulos nos dan contexto de iniciación, nos dan un entorno en el cual Alejandro va a nacer y va a empezar a gobernar. Fíjense que esto en nuestros proyectos es muy importante. No basta con tener un buen project manager en una empresa. Evidentemente, puedes tener una persona certificada con muchos años de experiencia, puedes tener muchos elementos, pero el contexto preliminar tiene que estar dado para que el proyecto logre un éxito aceptable o sea exitoso finalmente. Pero si contextualmente no tenemos, por ejemplo, una definición estratégica, un caso de negocios, llámese, o no tenemos una buena distribución de beneficios, o una distribución de beneficios sesgada o no está bien cuantificada,
O por otro lado, tenemos definiciones del proyecto mismo. En nuestra estructura todos definen proyecto como quieren, algunos único temporal, otros lo definirán como la solución de un problema. Y si empezamos a tener esta deficiencia de contexto, evidentemente lo que coloques ahí no va a poder funcionar. Y en la experiencia un poco que traigo, realmente siento que este es uno de los principales problemas por los cuales atravesamos a la hora de montar una oficina de proyectos o al tratar siquiera de trabajar con una oficina de proyectos, que las organizaciones pues no están lo suficiente maduras para recibir en todo este contexto que es el capítulo 1, 2 y 3 a lo que es un project manager. Y esto es un poco lo que ilustraría de forma, digamos, cómica el contexto, ¿no? Fíjense, en una imagen es un bebé llorando, los padres ahí preocupados, y en la otra imagen tenemos al mismo bebé, bueno, un poco más grande, igual gritando, pero los padres felices. Ese bebé que llora bien podría ser un project manager en un contexto en el cual, claro, no tiene las condiciones necesarias, entonces se lo va a ver como alguien que hace bulla, que hace ruido en la organización, pero evidentemente si le das el contexto, pues va a ser un rockstar, ¿no? Va a tener todas las condiciones para poder realizar su trabajo de manera óptima. Cerremos esta primera parte, vámonos a la segunda. Hemos llamado esto desarrollo de un líder. Y aunque voy a tratar de resumir, porque lastimosamente el tiempo es corto, hablemos de algunos pasajes que nos traen al liderazgo y finalmente aterricemos en el triángulo del talento. Bucéfalo, el caballo que ven en pantalla, es una anécdota tremenda en la vida de Alejandro Magno. En cierta ocasión, su padre, cuando él era niño, ojo, él era niño, su padre estaba comprando caballos y le ofrecen este caballo y se lo querían vender por 30 talentos. Y la cosa es que nadie podía domar al caballo. El caballo empezaba a saltar, a revolotear y el jinete que se subía terminaba en el piso. El mismo Filipo, el padre de Alejandro, el rey, quiso montar al caballo y terminó en el suelo. Entonces, definitivamente dicen este caballo no sirve y que se vaya a hacer comida o lo desechamos al caballo. Pero este corcel en realidad llama la atención de Alejandro. Y Alejandro miraba la situación muy cuidadosamente y analizaba por qué el caballo era violento, por qué hacía caer a cada hombre, estaba analizando cómo acercarse al caballo y finalmente él estaba analizando cómo serle útil. Estaba desarrollando el triángulo del talento probablemente sin darse cuenta. Se acerca al caballo Alejandro y primero lo pone contra el sol y advierte que es la sombra misma del caballo lo que lo tiene así tan furioso y tan ardido. Al no ver ya su sombra, el caballo empieza a calmarse. En segunda instancia, empieza a acariciarle, a hacerle algunos toques que desde su conocimiento equino, pues ya conocía esa edad. Y finalmente monta al caballo y se va. De manera previa a esta escena donde él puede montar a Bucéfalo, Alejandro se acerca a su padre y le hace una apuesta. Le dice, yo puedo montar al caballo. Y obviamente su padre y todos los jinetes que estaban ahí se ríen porque todos habían caído al piso y muy lastimados. Pero él le hace la apuesta y su padre acepta la apuesta. Básicamente apostaron a que si él lo doma, se queda con el caballo y si no, va a pagar el precio del caballo, siendo un niño, ojo. Su padre a regañadientes acepta y después queda admirado por los resultados. Y allí sale una de las frases que van a marcar la vida de Alejandro. Hijo, tienes que buscarte un reino más grande que Macedonia, porque en este no cabes. La grandeza de Alejandro se muestra en esa hazaña que él realiza. Una hazaña en la que él estudia la situación, actúa de manera estratégica acercándose al caballo, no hace un acercamiento frontal. Alejandro se destaca por tener acercamientos laterales siempre y en sus batallas. Y este concepto de acercamientos laterales en realidad es una de las características de los project managers más cotizadas hoy en día. Necesitamos PMs que tengan pensamiento lateral, porque el pensamiento frontal, el acercamiento frontal hubiera obligado a que el caballo vuelva a ponerse bravo y caes al piso. Entonces, lo primero que hizo es tener un acercamiento estratégico. Como una segunda arista, aplica todos los conocimientos que tiene técnicos sobre domar caballos, sobre montar caballos.
Y en ese contexto se acerca al caballo y empieza a hacerle los toques que les decía. Fíjense cómo dos de las aristas ya van tomando forma, una a través del pensamiento estratégico y otra a través del desarrollo de habilidades técnicas, para finalmente montar al caballo e influir sobre él, aplicando liderazgo sobre él. ¿Cómo lo logra? Se pone al servicio del caballo, le pregunta, identifica qué es lo que necesita el caballo, se lo resuelve y con eso logra influir. Tremenda lección si es que queremos desarrollar liderazgo. Se está hablando hoy en día, y bastante, sobre todo con la perspectiva ágil, de un liderazgo servil, un liderazgo de servicio. Pues bien, Alejandro utiliza esto durante toda su vida para poder generar un liderazgo de alto impacto en su equipo. No es coincidencia pensar que Alejandro, durante sus estudios, aprendió las ciencias médicas y las aplicó. Entonces tenía la capacidad de servir a la gente en aquello que más valoran, que es la salud. Entonces, ese espíritu de servicio lo posicionaba como un gran líder. Y eso se veía no solamente en el domar un caballo, que bien podría ser esto un mito, sino esto se ve reflejado en toda la vida a medida que él va avanzando. Evidentemente se tiene que ir desarrollando este talento y estas habilidades tienen que ir madurando en el tiempo. Por lo tanto, su padre consigue que sea Aristóteles, ni nada más ni nada menos, el maestro de Alejandro. Y fíjense cómo pongo a Aristóteles y el triángulo del talento. Aristóteles le enseña básicamente estos tres conceptos a Alejandro en los 20 años de vida que ha tenido. Le enseña a actuar en estrategia. Le enseña cuál es el principio de equilibrio que estaba buscando Grecia y que ese principio de equilibrio, que hace rato le llamamos el caso de negocios, era el común denominador que unificaba a todas las polis. Si queríamos invadir Persia, si queríamos conquistar Persia, necesitábamos partir de un gran propósito. Aristóteles, durante sus enseñanzas, le hace ver que ese es el gran propósito. Pero no solamente le hace ver que ese es el caso de negocios para actuar en estrategia, también le hace ver que existe una distribución de beneficios, que existe una estructura en Grecia, que existe una Atenas, que existen otras polis, que existe una estructura expansionista, y este sistema de gobierno que existe, pues Aristóteles lo tenía muy claro y se lo transmite a Alejandro. Y Alejandro sabe que para poder conquistar el mundo, él necesita unificar a todas las polis grecas con este concepto. Con este mismo concepto tenemos que estar unificados todos. Y empieza a desarrollar estrategias de cómo lograr esta unificación de visión. Por otro lado, Aristóteles trabaja también con Alejandro desarrollando habilidades técnicas. Ya habíamos hablado de la medicina, también desarrolló la filosofía, también desarrolló la milicia, artes militares, pero fundamentalmente, y es una habilidad que nosotros tenemos que desarrollar hoy en día para poder ser competentes en lo que hacemos, le enseña la habilidad del autoaprendizaje. Alejandro, en su primer periodo hasta la conquista, es una persona que constantemente anda estudiando el entorno, se adapta, vuelve a estudiarlo, lo que ya aprendió lo desecha, reutiliza. Una de las cartografías más exactas que se hicieron en ese entonces va de la mano del ejército de Alejandro, justamente porque le dedica mucho tiempo al desarrollo de una gestión técnica, de un desarrollo de conocimientos técnicos. Entonces, a nosotros esto nos tiene que llamar mucho la atención. No basta con certificarse PMP, no basta con aprender algo y ahí quedarnos. Es necesario entender el contexto y reinventarnos cada vez para poder generar un avance. De lo contrario, y eso lo vamos a ver cerca al final, pues se va a dar una caída y una degeneración cuyo golpe es trágico. Pero de eso hablamos cerca al final. Finalmente, y uno de los puntos más interesantes que desarrolla Aristóteles en Alejandro es la capacidad de liderazgo. Un liderazgo servil, un liderazgo donde vemos un Alejandro que se compromete con la gente, un Alejandro que trabaja con la gente, un Alejandro que va a batallas con todo el equipo, es el primero en la fila de batalla, es experto en lo que hace, mucha seguridad y es joven. Ojo que tiene menos de 20 años y ya a los 16 años ya tiene una batalla conquistada. Entonces,
la batalla de Queronea justamente, donde lo proclaman rey. Entonces, ahí tenemos una imagen de la batalla de Queronea que estábamos mencionando, y en esta batalla, al finalizar la batalla, el ejército ve ese entusiasmo y esa energía de Alejandro, esa competencia que tenía a partir de los 3 elementos que acabamos de ver, que lo vuelven rey, ¿no? Él, extraoficialmente, la gente le dice, tú eres nuestro rey y tu papá, Filipo, es nuestro general. Pero a él ya lo empiezan a reconocer como rey. Obviamente, aquí ya se empieza a dar algún tema político, seguramente, la historia no lo cuenta así, pero seguramente hubieron celos de un lado o del otro, su hijo estaba ganando mucha más popularidad que Filipo, se distancian, obviamente la madre de Alejandro también quiere el poder porque se convertiría en una persona muy importante. Bueno, en fin, hay un drama que se desarrolla después de la batalla de Queronea de los 16 hacia los 20 años, donde finalmente Filipo muere. Lo asesina uno de sus colaboradores en un acto de una olimpiada, se estaba llevando a cabo una olimpiada, y en un acto público viene alguien y lo asesina. Obviamente se piensa que es Alejandro el que orquesta este asesinato. La historia no nos da indicios si fue o no fue él, pero no es importante tanto eso como el momento en el que Alejandro asume el reinato. Ya se veía venir un líder, y simplemente este evento oficializa el hecho. A partir de que Alejandro se convierte en rey, empieza una serie de batallas. Empiezan a generarse las conquistas, empieza a generarse la unión de Grecia. Una de las estrategias, obviamente basadas en los argumentos y en las enseñanzas de Aristóteles, que tiene Alejandro, es unificar Grecia bajo este plan de gestión de beneficios que decíamos. Esta distribución de beneficios la empieza a manifestar a todas las ciudades, algo que no había hecho nadie antes. Se dedica Alejandro a generar una unión de Grecia. Una Grecia dividida, una Grecia que buscaba por sus beneficios, es conquistada en primera instancia por un Alejandro rey de Macedonia, y a sus 20 años, fíjense, tenía 20 años y logró unificar a toda una dinastía, a todo un gobierno complejo, difícil, una Atenas que no quería batallar, una Esparta que era tremendamente violenta. Todas estas polis logran unificarse. ¿Cómo lo hace Alejandro? Y aquí es donde volvemos al capítulo 3 de nuestra guía del PMBOK. Pues utilizando siempre la estrategia, su argumento principal de solución de conflictos y de negociación siempre era: estamos buscando el equilibrio. Yo estoy aquí entrando a tu tierra porque estamos buscando el equilibrio. Quiero que me des mercenarios para que se sumen al ejército que va a buscar el equilibrio que venimos buscando hace tiempo. Y evidentemente había quienes no se alineaban, y a quienes no se podían alinear a esta perspectiva estratégica, pues simplemente los eliminaban, ¿no? Generaba una batalla, ganaba las batallas por su desarrollo de pensamiento lateral, nunca advertían por dónde venía el ataque y siempre tenía la probabilidad de ganar. En segunda instancia, por su conocimiento técnico. Conocía muy bien las leyes, los argumentos, las bases de conocimientos de todas las polis. Tenía un muy buen desarrollo técnico, y eso le ponía en una posición fundamental. En nuestro caso, pues nuestro desarrollo técnico va fundamentalmente por las áreas de conocimiento que van de la guía, y las deberíamos conocer muy bien para poder generar una presencia de liderazgo en los entornos que desarrollamos. Y finalmente, el liderazgo servil. Cuando atacaba ciudades de las polis, su intención no era destrozar o aniquilar. Su intención era recuperar personas que se quieran unir a la campaña. Y muchas personas se unían a la campaña, evidentemente, porque les prometía un esquema de trabajo diferente al que ellos tenían. Un esquema mucho más democrático, un esquema mucho más justo, y obviamente creaba condiciones que le permitían ser un líder. Ganaba a la gente a través del servicio que ponía a disposición de los demás. Bien, la conquista de Persia. Esta parte del capítulo en realidad es amplia,
llenísima de anécdotas y muy rica en su historia. Sin embargo, nosotros vamos a rescatar fundamentalmente la batalla que tiene con Darío, ¿no? Este es uno de los cuadros donde se ve a Darío enfrentando a Alejandro. Tienen una enfrenta muy fuerte. Darío III, no nos olvidemos que Darío I era el que atacó a los espartanos en las primeras láminas, pues ahora ya estamos hablando en la misma dinastía de Darío III. Un rey que gozaba de un ejército tremendamente más grande. Estamos hablando de 600.000 hombres contra 40.000, una diferencia abismalmente mucho más grande. Y se van dando encuentros y batallas donde Alejandro genera ataques no esperados, ¿sí? Otra vez volvemos al concepto que decíamos al principio, el pensamiento lateral. Necesariamente, si quieres convertirte en un líder, tienes que desarrollar el pensamiento lateral, y desarrollar el pensamiento lateral es evitar el pensamiento frontal. Darío, con 600.000 hombres, no necesitaba pensar en esto, era la antítesis del triángulo del talento. En realidad él pensaba, bueno, 600 contra 40, somos más y podemos ganar. Sin embargo, Alejandro en repetidas ocasiones logra demostrarle que no se trata de número, se trata de terrenos, se trata de estrategia, se trata de calidad de abordaje. Entonces, es así que le va ganando terrenos poco a poco a Darío. Y Darío no participaba además en las batallas, siempre mandaba algún ejército, el ejército moría o se volvían mercenarios, sumando y engrosando las filas de Alejandro. Una de las características que tenemos que rescatar de este periodo de conquista es la capacidad de adaptación que tiene a cada lugar Alejandro. Alejandro llega a un lugar y la tiene muy clara y repite lo que nosotros diríamos del capítulo 1 al 3 en cada lugar. Es decir, entra y entiende las definiciones. ¿Quién es rey? ¿Quién es autoridad? ¿Qué es éxito aquí? ¿A qué consideran valor? ¿Cuándo consideran que algo es valor? ¿Cuáles son las restricciones que tengo para poder actuar en esta zona? Entendiendo las definiciones, estudia el entorno. ¿Cuáles son los factores culturales, ambientales, activos? Y es en este momento donde él plantea y dice, yo soy un semidios. Mi madre tiene una relación con los dioses. Yo vengo del mítico Odiseo, soy descendiente del mítico Odiseo, y empieza a manejar mucho eso, que en el entorno genera un impacto grande y hace que las nuevas conquistas, más allá de ofrecer una pequeña resistencia, se le unan y va ganando terreno. Una estrategia que le va haciendo ganar terreno, al punto que cuando llega a Egipto, adopta, de ser griego, adopta toda la cultura egipcia y lo nombran rey. Una de las características, o lo nombran faraón más bien, una de las características de Alejandro es que lo vuelven faraón. Y obviamente esto despierta en los griegos algún recelo, porque muchos de los sofistas y pensadores de Grecia mandan anuncios de que te estás cambiando de religión, y la idea era más bien llevar la idea griega hacia el mundo y no adaptarnos. Pero Alejandro rompe este esquema y ahí pudo haberse roto todo porque ya había una contraposición de argumentos. Ese gran porqué, ese pensamiento estratégico, esa base de la pirámide de la que venimos hablando desde el principio, pues tambalea cuando él se vuelve faraón, le dice por este argumento. Pero su respuesta es contundente. No interesa si soy faraón, no interesa si soy rey babilonio, lo que interesa es buscar el equilibrio y todavía no lo hemos encontrado. Como mantiene el plan estratégico, la justificación estratégica que viene desde el inicio, entonces logra sopesar aquello que pudo haberle hecho tambalear. En nuestros proyectos pasa lo mismo. Empezamos con un acta de constitución que podría tener un buen propósito, un gran por qué estamos haciendo el proyecto, pero en el camino, el día a día y los elementos que van ocurriendo, pues nos pueden sacar de ese gran porqué. La labor del PM es reencaminarnos al acta de constitución. Y pienso que es por eso que dice la guía, el acta de constitución y el acta de cierre son los únicos documentos invariables. Todo lo demás es variable, es volátil. Pero claro, tu propósito no puede cambiar, porque si cambia tu propósito, cambia tu campaña. ¿Cuál hubiera sido la realidad si es que a Alejandro le hubieran propuesto
cambiar. Ya no estamos buscando equilibrio, estamos buscando colonizar. Si hubiera cambiado el caso de negocios, la campaña cambiaba, el discurso, las acciones, las tácticas, absolutamente todo el proyecto, campaña que él estaba ejecutando iba a cambiar. Pero, afortunadamente no es así, sopesa la visión original sobre este posible cambio que se quería dar y Alejandro sigue adelante hasta conquistar Persia, ¿no? Evidentemente se hace de la ciudad, persigue a Darío, lo alcanza, dicen, algunos historiadores coinciden en que él es el quien lo mata, otro que Darío muere en el camino, pero finalmente conquista. Y el lugar donde va asume la personalidad y la cultura que está en ese lugar. Otra vez volvemos al estudio del capítulo 1, 2 y 3, ¿no? El rol lo tiene muy bien definido, él es competente en el contexto donde puede ser competente. No trata de cambiar, no trata de que Egipto sea Grecia, Babilonia sea Grecia, él se adapta al lugar y eso obviamente le hace ganar un liderazgo tremendo entre la gente que vive en el lugar. Porque obviamente a partir del entendimiento de lo que es Egipto y de lo que es Babilonia, se pone al servicio de. Dicen la historia que incluso él cuando ya vence a Darío y todo, podía haber puesto de esclavas a su esposa, a toda la familia de Darío, pero al contrario de eso que se esperaría y que era costumbre en ese entonces, él les da una vida de reinas, ¿no? Reinas y princesas. Respeta el contexto de vida que ellas tenían, no las vuelve prisioneras, no las toca, las deja vivir así, como antes de que Darío fuera rey de todo lo que era Persia. Bien, antes de entrar a la caída, Alejandro pues tiene determinación, conquista, decíamos ya Persia, ya tenía conquistada Persia, el triángulo del talento y todo lo que habíamos visto hasta ahora estaba aplicado de manera idónea. Era un momento de gloria, era un momento bastante bueno. Sin embargo, deja de aprender. Deja de lado el desarrollo técnico, deja de lado el desarrollo estratégico y deja de lado el liderazgo. Y vamos a ir analizando cada una de esas tres aristas desde una perspectiva degenerativa que tuvo Alejandro después de Babilonia. Después de Babilonia, sigue la conquista, él quería llegar a conquistar el mundo entero. Y fíjense que quiere conquistar el mundo entero. Ya no se trata de mantener el equilibrio, de recuperar el equilibrio que mantenía todas las polis griegas. Ahora se trataba de ser el rey del mundo. Quiero ser el conquistador, el único conquistador de todo el mundo conocido. Evidentemente solo se conocía Persia, Grecia y lo que era el Indo. Ese era el mundo conocido y Alejandro en ese entonces quería ser el rey del mundo, quería ser gobernador de todo lo que era el mundo conocido. Entonces, al cambiar unilateralmente la perspectiva estratégica, la base del triángulo del talento, modificarla, ya no por un propósito común superior a él, como puede ser en nuestros casos el plan estratégico, el pensamiento estratégico, lo modifica hacia algo suyo. Yo quiero ser el rey del mundo, ¿no? Ya no es Grecia quiere el equilibrio. Ya habíamos logrado el equilibrio, lo correcto era la campaña terminarla. Y muchos le aconsejan hacer eso. Terminemos la campaña, señor. Pero él dice, hemos llegado hasta aquí, podemos más. Y empieza a crecer. Cuando se expande hacia el Indo, hacia lo que hoy sería Pakistán, seguro, al igual que Darío, de la cantidad de tropas que tenía, del poder que tenía y de la magnitud que él tenía como rey, como Dios y todo lo que él se creía, evidentemente deja de lado el estudio. Ese desarrollo técnico, esa segunda arista del triángulo del talento, la deja a un lado. Y repite la fórmula. Ataque lateral, los caballos, la infantería aquí, las falanges, es decir, todo ese esquema que ya lo tenía, que funcionaba, lo repite. Evidentemente no le va muy bien, pues en la frontera empieza a encontrar guerra de guerrillas. Una actividad a la cual no estaba preparado
todas las batallas anteriores tenían una característica de volumen y confrontación, pero en este otro aspecto él tenía una guerra de guerrillas, una dilución del ejército contrario. Y obviamente era ineficiente su estrategia, y como ya no la estudiaba cada vez que iba, mandaba más hombres, y eso generaba un desgaste en el equipo que tenía. Muchos incluso cobraron lo que tenían que cobrar y regresaban a sus tierras. Y empezó a sentir un ejército que se debilitaba. Mucha gente de su círculo íntimo incluso se le dio la vuelta. Bueno, ahí hubieron algunos altercados, pero finalmente él empieza a sentir la contracción. Podía haberse puesto a disposición de su equipo y retirarse en ese momento manteniendo el liderazgo. Sin embargo, la tercera arista de la que venimos hablando, pues que fundamentalmente en un principio era ponerme al servicio, pasa al revés. La gente me tiene que servir porque yo soy un Dios. Y empiezan a exigirle, y empieza a exigir a su gente que avance contra viento y marea. Es así que llega al río Indo, en una de sus últimas batallas significativas que tuvo, pelear con elefantes, por ejemplo, la primera vez que habían visto monos, ya decíamos, no había una motivación estratégica, no era ya una búsqueda de equilibrio, la gente ya no se identificaba con la visión estratégica, con lo que llamaríamos el caso de negocios, tampoco mucho menos un plan de gestión de beneficios, ya no había un alineamiento estratégico, ya no había un obrar estratégico, y con esa falencia va al río Indo. Tampoco había un estudio de lo que había, incluso Plutarco hace énfasis en indicar que cuando los soldados llegan, se sorprenden al ver monos, ¿no? Pensaban que eran hombres peludos o algo así, y claro, era porque no había un estudio de lo que pasaba ahí, y habíamos dejado la parte del desarrollo técnico de cómo hacer las cosas, y finalmente era hagan, porque yo soy el Dios, yo soy rey, y ustedes tienen que hacerlo. Obviamente el ejército, mucho más sumiso, hace caso, va a la batalla. La historia dice que algunos historiadores mencionan que gana, otros que no, pero finalmente el desgaste es tal en esa batalla que el ejército le dice hasta aquí y nos vamos. Y si quieres seguir, sigue solo, ¿no? Es decir, ya todos se le dan la vuelta. Lo que en algún momento era el triángulo del talento, en este momento se vuelve el triángulo del desastre. Ya no tenía liderazgo sobre la gente, tenía un poder, no tenía liderazgo, autocrático en todo caso. Ya no tenía un desarrollo técnico, simplemente aplicaba una estandarización de conocimientos previos. Y lo peor de todo es que ya no tenía el desarrollo estratégico. La parte estratégica, que era la base de su campaña, pues ya la tenía diluida. Entonces, teniendo diluida esa tercera pata, ya la gente no tenía un motivo por el cual seguir adelante la campaña, y pues el ejemplo de nuestros proyectos pues, podría ser el mismo, ¿no? Si perdemos la estrategia, si perdemos ese propósito que establecemos en el acta de constitución, y además hacemos lo que nosotros creemos que es lo mejor y no lo que es mejor para la organización, pero además dejamos el estudio de lado y la dirección técnica de proyectos la replicamos como una norma o como un estándar y listo, pues evidentemente lo más probable es que el proyecto no reaccione. Y tengamos que dar marcha atrás, como dio Alejandro. Ya en la marcha atrás, el ejército debilitado, tuvo algunas batallas menores, enferma, ¿no? Principalmente cae enfermo porque su vida era la batalla. Y ese es uno de los últimos aspectos a destacar. Si haces algo, lo tienes que hacer con pasión, te tienes que meter, pero con toda pasión a lo que haces. Alejandro es una muestra de esto. Él dio su vida a batallar, a conquistar, a generar lo que hizo, y cuando esto perdió rumbo, pues evidentemente enferma y cae y muere, ¿no? Finalmente, y después de eso ya la historia es una tragedia porque sus hijos empiezan a dividir las tierras y viene un caos tremendo. Sin embargo, quiero cerrar con esta frase, ¿no? Preferiría vivir una vida corta y llena de gloria que una larga sumida en la oscuridad. Esta frase pues refleja muy bien lo que ha sido su vida de Alejandro. Decimos que murió a los 33 años y básicamente han sido 13 años de
de intensa batalla desde los 20 que es proclamado rey hasta que muere, donde ha podido conquistar pues, casi todo el mundo, con una intensificación de vida pues tremenda, ¿no? Básicamente acá sí se puede ver cómo el pensamiento estratégico, ¿no? El desarrollo de las habilidades cognitivas constante y un apoyo servil a los demás, pues te hacen competente y finalmente pues puedes lograr los objetivos que tienes trazados. Bien, Rafa, con eso habríamos terminado, creo que justo en los 45 minutos. Muchísimas gracias, Enrique, por esta magnífica ponencia. Desde luego que ha sido muy, muy interesante. Ha sido una de las ponencias más interesantes que hemos tenido hasta el momento, sin menospreciar el resto, pero este enfoque que tú haces de historia y actualidad contemporánea en el desarrollo de proyectos me parece de una utilidad extrema y de una actualidad también fundamental en relación con el enorme cambio que estamos viviendo a nivel de transformación organizacional. Entonces, ahora sí que vamos a pasar al turno de preguntas, pero antes de esto quisiera aprovechar también para invitaros a la audiencia no solo a asistir como hoy a estos webinars, sino también como ponentes. Si tenéis alguna idea de desarrollar o algún tema interesante para nuestra comunidad de Project Managers, será muy bienvenida vuestra colaboración como ponentes, al igual que ha hecho hoy con nosotros Enrique. Si os interesa esta invitación, os voy a dejar mi contacto, mi correo electrónico en el chat. Vamos entonces ahora a pasar al turno de preguntas. Y la primera pregunta, para abrir un poco el hielo, me voy a permitir hacerla yo, Enrique. Entonces, desde tu punto de vista y experiencia, ¿cómo está resultando de difícil o de fácil esa ampliación a esos campos de estrategia y liderazgo por parte del Project Management actual? ¿Estás, bajo tu experiencia, viendo algún movimiento en la línea adecuada en cuanto a ese cambio en los practitioners, en los que realmente estamos a pie de campo? Sí, evidentemente es bastante complicado, ¿no? Bueno, Alejandro Magno, hablamos de una persona que ha dedicado su vida a trabajar este tema y realmente su día a día era eso. Le tomó algún tiempo y grandes maestros para lograrlo. Pero te diría, al menos en el contexto actual en el que desarrollo el trabajo de la dirección de proyectos, es tremendamente complicado generar ese cambio, esa ampliación que mencionas hacia el nuevo management, ¿no? Aplicar el triángulo del talento, crear unas condiciones empresariales para que ahí se inserte un buen PM, es muy difícil. Es mucho más fácil tener PMs competentes, pero obviamente no te van a dar el resultado si es que la estructura no acompaña. Y es ahí la reflexión que va hacia las empresas, ¿no? Las cabezas tienen que tomar pues acción para crear estas condiciones de tal manera que el PM pueda desarrollarse fácilmente. No sé si respondo la pregunta o iba por Sí, otro lado. en cierta manera sí, pero era más conocer tu opinión desde la visión de lo que está ocurriendo a nivel de ese cambio de transformación, de esa ampliación al conocimiento de ese business case, de esa estrategia empresarial y contemplar el proyecto como lo que es realmente el mecanismo de transformación y de cambio organizacional. Te preguntaba concretamente si tú desde este enfoque lo estás observando en esa evolución natural de la dirección de proyectos en los compañeros que practicamos de la dirección de proyectos. ¿Has sido testigo o estamos siendo testigo de una evolución hacia esa integración de ese triángulo o es todavía algo un poco más teórico impulsando el cambio que viene realizando PMI? Yo creo que no es teórico, yo creo que más bien es bastante práctico. Es muy natural que las organizaciones nos vayamos hacia ese cambio y sí siento que todas las personas que se meten en este tema, pues evidentemente están aportando a que el cambio sea viable. Entonces, sí he visto que es bastante práctico más bien el cambio que estamos teniendo organizacionalmente y la adaptación y la aceptación, ¿no? Creo que es una de las cosas que ha trabajado muy bien PMI en todos quienes nos hemos metido en esto, darnos una perspectiva de adaptación muy fácil, ¿no? Es decir, no he escuchado a nadie que me certifique en PNP y me quiero quedar ahí, y eso es lo bueno.
lo que venga, pues bienvenido. Cambiemos de dirección de proyectos a economía de proyectos. Es un cambio bienvenido y siempre siento que más bien tenemos eso. Excepcional, pues muchísimas gracias. La audiencia que tenemos, yo creo que debe haberse quedado un poco impresionado por la cantidad de información que nos has desplegado y porque realmente nos has hecho pensar. No hay de momento nadie que se anime todavía a hacer una pregunta, pero en cualquier caso yo quiero reiterarte de nuevo las gracias por este magnífico webinar que has impartido. Recordad también que con esta asistencia vais a obtener una PDU, la mitad de la PDU es técnica y un cuarto va para la capa estratégica y otro cuarto va también para liderazgo. Y que vamos a enviaros un email también con las instrucciones necesarias para conseguirlo. De nuevo, gracias a todos los asistentes. Vamos a intentar, veo que no contamos todavía con Luis. Vamos a comunicaros que el día 14 a las 20:00 hora local española, Óscar Encimo, PMP Ingeniero de Telecomunicaciones de formación y experto en dirección de proyectos en el sector de la sanidad, nos presentará su ponencia Gestión de proyectos en el entorno sanitario. Lo vamos a publicar en breve en nuestras redes y en la propia web del capítulo, en cuyos enlaces podréis inscribiros sin ningún problema. También vamos a continuar en nuestro siguiente webinar con nuestro espacio de 10 minutos en este caso con Susana Moreno Garrido, que es mentora y directora de Administración de Socios y del Congreso Mujeres en el Project Management del PMI de Madrid. Vamos también a incorporar también, como no hemos tenido ocasión por el problema de audio, de nuevo a nuestro compañero Luis Reyes. Os esperamos entonces el próximo 14 de enero. Aprovecho también para desearos una muy feliz Navidad y que tengamos todos un magnífico 2020. De nuevo, Enrique, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros y compartir esa interesante ponencia. Esa es tu casa y pronto queremos volver a tenerte. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Rafa, y gracias a todos los presentes. Bueno, les voy a dejar, te dejo las diapositivas por correo, y de todo esto que hemos hablado, tengo ahí un artículo también que lo dejo para si alguien quiere curiosear un poco más. Fenomenal, pues muchísimas gracias. Vamos a incorporar esa información en un enlace y cuando lo publiquemos en el canal de YouTube, desde ahí podremos bajar esa presentación. Muchísimas gracias a todos. Tengamos un feliz 2020.